Bendiciones, Dios les bendiga. Paso por acá rapidito a dejarles una palabra que el Señor puso en mi corazón en la palabra de Dios en Job 33, del 14 al 18. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y para apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Aquí vemos como la palabra de Dios nos revela, nos confirma que Dios siempre le está hablando al hombre. Dios usa nuestros sueños, Dios usa a veces situaciones, Dios usa cosas a veces mínimas para hablarnos, para llamar nuestra atención. El problema es que el hombre no entiende, ¿verdad? Como que no interpreta, no escucha, escuchando no escucha, como dice la misma palabra de Dios. Entonces hace 2 noches, más o menos, yo estaba en la parte, yo estaba afuera sacando una basura. Ya se había recogido toda, pero justamente hubo una que a último minuto tuve yo que ir y sacarla. Y, y mientras yo estaba sacándola, me doy cuenta de que habían dos gatitos que yo le doy de comer como a unas 4 cuadras de mi casa. Ellos rodean así, ellos van buscando así que comer. Y yo tenía varios días que no iba a darles de comer y yo los vi y yo, ay Dios mío, me dio pena. Entonces yo dije, ay Dios mío, dale tú de comer, porque yo no quería ir hasta allá. eh, y ellos estaban así merodeando por mi casa, pero en lo que yo iba y venía, y yo les dije, ay Señor, dale tú de comer, y yo no quería ir hacia donde yo siempre les doy de comer. Y el Señor, la palabra de Dios vino a mí, esa palabra que está en Lucas, donde el Señor le dice a sus discípulos, dad vosotros de comer. Entonces el Señor empieza a ministrarme a través de esa palabra, de cómo o sea, Dios puede hacer todo lo que Él, o sea, Él tiene el poder de hacer todas las cosas Él solo. Él no necesita el ser humano, pero los que hemos decidido entregarle nuestra vida a Dios, y trabajar para el reino de los cielos, tenemos una responsabilidad. Dios nos pone aquí, nos rescata, ¿verdad? No es para nuestro propio beneficio, um, no es para nosotros mismos, no es solo para obtener nosotros, ¿verdad? Las maravillas de Dios y quedarnos con ellas, ¿verdad? Dios no nos provee para que nosotros nos quedemos con esas provisiones. O sea, la palabra de Dios está ahí, no es para que nosotros nos engordemos, ese término que usamos, ¿verdad? No es para que nosotros solamente engordemos con ella. Y el Señor usó algo que es personal para mí, son formas en las que Dios también habla, ¿verdad? Cosas que son personales para mí, cosas que me gustan a mí, cosas en las que uno a veces está envuelto. Dios nos habla a través de los animalitos, hasta de una hormiguita. Y son las formas que Dios usa para hablar. Entonces Dios me dio esta palabra y es más para los que ya estamos en el Señor, ¿verdad? Que hay cosas que Dios nos tiene aquí para que nosotros la hagamos y tenemos que aprender a ser fructíferos. Esa palabra en Lucas habla, déjame ver si la encuentro acá de prontito. Se trata de cuando el Señor Jesucristo alimentó a los 5.000 hombres, ¿verdad? Dice la palabra que eso era sin contar a las mujeres y a los niños, y es porque estaban todos reunidos escuchando al Señor Jesucristo. Entonces ya cuando empezó um,
a declinar el día, los discípulos se empiezan a preocupar y les dice, ya despáchalos, despídelos porque ya se va pronto a empezar a oscurecer y van a tener hambre y no tenemos darle de comer. O sea, estaban preocupados porque no tenían que darle de comer a tan gran multitud. Entonces el Señor Jesucristo, dale vosotros de comer. Entonces esta palabra también me ministra en que Dios no nos va a pedir que nosotros hagamos algo que es imposible o que no esté a nuestro alcance de cierta forma, ¿verdad? Dios se glorifica en las cosas que para nosotros son imposibles, como en este caso, ellos darle de comer a una multitud tan grande era algo imposible porque no tenían pan y peces suficientes. Pero Dios dice, dale vosotros de comer. O sea, ellos podían, no por sus propias fuerzas, lo que ellos tenían era limitado, ellos no tenían suficiente. Pero el Señor les dice, dale vosotros de comer. Y es porque ahí cuando nosotros, en lo que nosotros no podemos hacer, es donde entra la mano de Dios, es donde entra el poder de Dios, ¿verdad? Para hacer eso que Dios nos ha mandado a hacer. Y muchos de nosotros, a mí me pasa, ¿verdad? Yo me decido, yo digo, sí, a esto es que para esto nací, esto es lo que tengo que hacer. Pero llegan a veces momentos, llegan tiempos, temporadas en las que nosotros a veces nos amedrentamos, a veces o sea, las situaciones a veces se interponen en nuestro camino, ¿verdad? Del Señor, en las cosas que tenemos que hacer para Dios, hay muchas cosas que a veces se interponen, ¿verdad? Ya sea que seamos nosotros mismos, nuestros sentimientos, que si no me siento capaz, que si no tengo el ánimo, que tantas excusas que nosotros le ponemos al Señor y el Señor nos dice, o sea, tenemos que recordar que por sobre todos esos sentimientos, los obstáculos, a veces también el que dirán, a veces la gente nos critica, nos juzga las intenciones de nuestros corazones de por qué hacemos las cosas y todas esas cosas no, nos pasan por la cabeza y si miramos, se nos va el tiempo entre esas ambivalencias, entre esos el que dirán, se nos pasa el tiempo y no fructificamos en las cosas que tenemos que hacer para el Señor. Entonces, esta palabra es para que nos motivemos a que recordemos que lo que Dios nos ha mandado a hacer es necesario primeramente y que si Él nos manda a hacerlo es porque Él de alguna forma nos va a respaldar. Eh, o sea, esto es, Dios sabrá hasta dónde nosotros cada uno llegaremos con los que Dios nos ha dado. Él sabrá el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Él sabrá a quiénes vamos a alcanzar. Y yo digo siempre que por una sola persona vale la pena esparcir lo que nosotros tenemos de parte de Dios, ¿verdad? Que a veces quizás pensamos en multitudes y el Señor me ha enseñado que una sola persona es suficiente para cambiar una y si no más generaciones. Y una vida vale, una sola vida vale que sea transformada por una palabra que nosotros podamos dar o por algo que podamos hacer por una persona, ¿verdad? Y más cuando Dios nos manda hacerlo es porque hay un propósito, ¿verdad? Nosotros no hacemos esto ni para nosotros y nada más que por el compromiso que tenemos para con Dios, con el reino de Dios y con las almas. Entonces yo espero que esto les motiven a que sigan adelante, a que sigamos adelante, ¿verdad? Que soltemos la flojera, la pereza, la ambivalencia, lo que sea que se interpone en que nosotros avancemos en hacer las cosas de Dios. Dios les bendiga.